para que la destituyeran, demostrando a las claras quién manda. 10 y 12 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, BlackRock de gira, no sé si tenemos que estar todos un poco parados a ver qué nos plantea. Ya estuvo ayer con Pedro Sánchez, hoy volaba, más que caminar, hacia Londres, y todo parece indicar que la ruta europea de BlackRock lleva o está conllevando también el movimiento del proceso de paz de Macron, ¿no? O el movimiento cada vez mayor de que una parte de Europa, Macron a la cabeza, busca ya la mesa de negociación de paz. Sí, bueno, aquí la clave está un poco por un lado, en el ámbito político, en saber quién se va a colgar esa medalla. China dio el primer paso tras la visita de Xi Jinping a ver a Putin, al Kremlin, y ya pues se planteó como un agente de paz con ese famoso plan, con ese famoso decálogo. Al final todos los analistas a ambos lados, en Oriente y en Occidente, coinciden en que todo acuerdo pasaría por estar en la situación, en el statu quo previo justo a la guerra, lo cual es una lástima porque evidentemente, como decía antes Alberto Iturralde, pues es la misma situación pero con decenas de miles o centenares de miles de muertos, que al final pues hay algunos políticos, algunos empresarios, y digo empresarios, no empresarios, porque son esos que trabajan, ¿no?, codo a codo con el poder para intentar sacar tajada y tener privilegios y luego mantenerlos en el tiempo acabando con la competencia, que les da igual, ¿no?, poner muertos encima de la mesa, incluso a veces parece que incluso logran algún tipo de satisfacción, ¿no? Y al final se trata de quién se va a colgar esa medalla. Macron ha sido inteligente, Macron ya se movió muy rápidamente cuando se produce la intervención rusa en la guerra de Ucrania. Automáticamente él sale un poco a la palestra para hablar con todos los líderes europeos y ya él de alguna manera es consciente de que Francia va a tener un papel importante, porque él es consciente también de que Alemania pues estaba de rodillas. Una vez que se corta esa alianza gasista con Rusia, pues estás de rodillas y por lo tanto pues tienes que obedecer al amigo americano. Macron tenía un cierto margen y ahora ha vuelto a dar otro paso adelante, como anticipándose a los procesos. Yo por eso creo que hay que estar muy atento a lo que hace Macron. Es un chico de los Rothschild, es un chico de la banca y realmente pues tiene información que a lo mejor otros líderes políticos no tienen, ¿no? Y claro, la alianza bancaria es importante. BlackRock evidentemente tiene que ir preparando el escenario. Yo no sé si iba a Londres y ha decidido pasar por España primero para hablar con Sánchez y darle algunas de las pautas o algunas de las claves, pero indudablemente BlackRock, cuando se acabe la guerra de Ucrania, por lo menos cuando haya un alto el fuego, es la que tiene más que ganar. Ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Zelensky para repartir el dinero de la reconstrucción, el dinero que va a repartir entre sus propias empresas, entre las propias empresas que invierte, como es normal. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Indudablemente parece que todos los movimientos están apuntando ahí. Esperemos que realmente sea así, por lo menos que ya tengamos un problema geopolítico, pero que no haya gente muriendo en combate todos los días, como está sucediendo ahora, aunque en muchos casos Occidente no informa de ello, porque buena parte de los soldados que están muriendo en Ucrania por el lado ucraniano no son ucranianos, sino que son norteamericanos, son británicos, son alemanes, como mostraban esos papeles del Pentágono que se filtraron, y que incluso la propia BBC admitía sin tapujos que había presencia militar con soldados de países OTAN en Ucrania, ¿no? Por eso no estamos viendo muchas más imágenes de las que nos podrían ofrecer. Indudablemente hay un movimiento para preparar el día después y veremos lo que sucede, pero podemos asistir, como sucedió en el caso de Irak y como ha pasado en otros casos, a un latrocinio institucionalizado mediante el cual pues buena parte del dinero de los contribuyentes o de países occidentales pues va a acabar en multinacionales occidentales también, y buena parte también en comisiones que se darán pues a representantes del gobierno de Ucrania y seguramente de otros países, porque como sucede siempre en el ámbito militar y de las infraestructuras, los maletines pues son el pan nuestro de cada día, ¿no? Lamentablemente será así, pero bueno, por lo menos, insisto, si no hay muertos encima de la mesa, pues nos robarán, pero por lo menos no nos matarán, José Antonio. Desdolarización, Lorenzo, se va hablando, esta mañana además ha dicho Rusia que camina hacia una ley que ponga las cripto como elemento fundamental del comercio internacional, aunque enseguida ha salido a decir, bueno, pero también el yuan, pero ese proceso de desdolarización, si al final se percibe que se está produciendo de una manera acelerada, ha sido en parte también por las sanciones occidentales, algo que hasta ha reconocido Janet Yellen. Bueno, es la razón fundamental. De hecho, ya hay una sanción occidental, que es la primera de todas, prácticamente, si no contamos con la no certificación de Nord Stream, que se decidió además en el Congreso de Estados Unidos, algo que poca gente sabe, pero la principal sanción occidental que impulsa ese proceso de desdolarización es la confiscación de las reservas del Banco Central de Rusia, reservas en el extranjero, que tenían divisa extranjera, buena parte de ella en dólares. Recordemos que al ser una divisa de reserva, divisa de referencia,
divisa que se utiliza en la mayor parte de los intercambios comerciales del mundo, el dólar, pues efectivamente por su propia definición es de reserva, porque los bancos centrales, cuando quieren tener una parte de su dinero, una parte de sus activos, bueno, pues en un valor seguro y que sea altamente líquido y que pues no esté sujeto mucho a los vaivenes de la economía, pues eso por antonomasia, que es pues la deuda pública de Estados Unidos y su otra cara, que es el dólar, porque al final en el sistema de dinero-deuda, el Treasury norteamericano equivale a todos los niveles pues a la propia divisa, ¿no? A ese dólar americano. Una vez que se produce esa medida, se le manda un mensaje al mundo y se le dice, oigan, todos los bancos que tengan reservas en dólares, que sepan que si cometen algún tipo de acto que pueda considerar el G7, la propia OTAN o Estados Unidos, que va contra los intereses de su propio país, puede bloqueártelas, y no solo bloqueártelas, sino que puede confiscártelas. De hecho, hay un debate ahora mismo en el seno de la Unión Europea y de Estados Unidos también hasta qué punto se pueden confiscar las reservas rusas para dárselas a BlackRock y que sean ellos los que las repartan entre sus amigos, ¿no? Esto es algo de lo que se ha estado hablando. Jerome Powell, en una rueda de prensa, yo creo que la comentamos tú y yo prácticamente en uno de los programas en directo que hicimos aquí, especiales de la Reserva Federal, apunta a que habría que estar abierto, la mente abierta, decía él, para poder considerar la posibilidad de que el dólar compartiera su estatus de divisa de reserva con otras monedas. Automáticamente todos pensamos en ese yuan y ahora ya ha sido la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que es la que faltaba, la responsable precisamente de esa política económica de Estados Unidos, Janet Yellen, que es la encargada de llevar el timón, de la que todavía sigue siendo la primera economía del planeta, y admite, pues sin tapujos, en una entrevista a la CNN, a la CNN, que los sucesivos paquetes de sanciones internacionales a Rusia con motivo de la guerra de Ucrania ponen en riesgo, dijo ella, la hegemonía del dólar en el mundo, un riesgo a largo plazo. Yo entiendo que esto es yo he hablado mucho de ello en este programa, en otras intervenciones que he tenido, en el Despegamos que hago todos los días con don César Vidal. Esto no es un proceso que se va a producir de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, esto es un proceso que es a largo plazo. Es un proceso de cambio de estructura en el sistema financiero y sobre todo monetario mundial. Los BRICS tienen una alternativa, presentan su alternativa multipolar, existe también el tema de las criptomonedas, como acabas de mencionar ahora, y luego, bueno, pues la posibilidad que siempre está ahí de ese oro, ¿no? De que alguno de los países pues pueda ligar su divisa a alguna materia prima y que entre esas materias primas que se ligue también al oro. El dólar tiene el respaldo de la economía norteamericana, la producción de bienes y servicios de la economía norteamericana, y tiene el respaldo de que sigue siendo la principal divisa en la que se realizan las transacciones comerciales en materia de hidrocarburos, de ahí el petrodólar. Por eso Arabia Saudí es tan importante, por eso lo que hagan los países petrolíferos es tan importante, porque si se acercan más a China, si se acercan más al yuan, si realmente van apostando más por esos intercambios comerciales en yuanes, pues puede ir reduciendo su presencia el dólar, pero el dólar evidentemente no va a dejar de ser una divisa de reserva, no lo va a dejar de ser, por lo menos a corto o a medio plazo. Lo que pasa es que va a compartir ese estatus porque este mundo dividido en dos bloques, podemos tener uno en el que los países productores de petróleo comercien con yuanes, con los países no alineados con los intereses de Estados Unidos, y el resto sí vayan comerciando en dólares. Esto hará pues que se vaya reduciendo poco a poco ese peso del dólar en los mercados internacionales y, por lo tanto, también se vaya reduciendo ese poder que tiene el Tesoro de Estados Unidos para ir dirigiendo un poco las economías del planeta. Esto es una mala noticia. Es una mala noticia no porque los chinos sean muy malos y los estadounidenses sean muy buenos, sino en este caso todo lo contrario, porque cuando Estados Unidos pierde hegemonía monetaria, cuando Estados Unidos ve que el dólar está en riesgo, lo que hace es montar guerras a lo largo y ancho del planeta. La Segunda Guerra Mundial es causa de esto, todas las guerras que se producen, sobre todo en los años 70, tienen esta razón, y ahora pues estamos viendo también una guerra que tiene también pues importantes componentes monetarios. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen análisis, no ponerse del lado chino y decir ya el dólar está muerto, ni tampoco ponerse del lado norteamericano y decir que el yuan en ningún momento puede crecer. Crecerá el yuan, no sabemos hasta qué punto amenazará el dólar, pero esto es una pelea que se producirá pues en los próximos 5, 10 o a lo mejor 15 o 20 años, José Antonio. En ese entorno tenemos un movimiento en los últimos días muy llamativo, que hace Goldman Sachs ayudando a Apple a montar una banca que además compita con ellos y que consiga qué objetivo va Goldman Sachs. Es rarísimo el movimiento de generar una banca en marca blanca, esa parte sí que es incomprensible, se llama dinero, pero a partir de ahí, ¿por qué clavarse el cuchillo? ¿Por qué digo, ya, es que yo prefiero que tenga la banca Apple? ¿Por qué? Esto forma parte del gran reseteo monetario que plantea una economía sin efectivo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Aparecen Apple y Goldman Sachs en pleno conato de crisis bancaria, vamos a llamarlo así, en alianza tecnológico-financiera, haciendo bueno ese argumento que algunos llevamos exponiendo ya en mucho tiempo de que Silicon Valley y Wall Street caminan de la manita, sobre todo
cuando de provocar cambios sociales y de hacer ingeniería social se trata. Y en esta ocasión, pues este matrimonio de conveniencia, no sé si son amantes o matrimonio, desde luego por la Iglesia no creo que se hayan casado, han dinamitado el mercado de los depósitos bancarios al anunciar ese lanzamiento de la cuenta bancaria remunerada con el interés del 4,15% anual, que es el más elevado del mercado. Decía Apple que supera en 10 veces la media de remuneración que tienen los depósitos, que es un caramelo en la puerta de un colegio en el cual los ahorradores de Estados Unidos pues ya llevan mucho tiempo buscando alternativas conservadoras para sacar partido a sus ahorros. Ahora, con la quiebra de Silicon Valley Bank, con el rescate de Signature Bank, con todo este pánico bancario, se han facilitado datos indicando que muchos ahorradores habían sacado su dinero de los bancos medianos y grandes y que de los bancos pequeños y medianos y que se lo habían llevado a los grandes, y que una parte del dinero que no se habían llevado lo habían invertido en fondos monetarios o en deuda pública. Esto se lleva produciendo desde hace un año. Esto no es algo que se esté produciendo desde hace 3 meses, porque evidentemente los estadounidenses dicen, oiga, bueno, los estadounidenses y todos los ciudadanos del mundo dicen, si tengo yo los tipos de interés oficiales en el 4,75, el 5%, y ustedes me están remunerando un 0,4 en las cuentas bancarias, yo soy tonto. Y además, ustedes, ¿por qué? Tienen que dar explicaciones por qué no están remunerando más todo esto. Apple y Goldman iban a sacar este producto en octubre. Y yo no sé si tienen una bola de cristal, a lo mejor la tienen, a lo mejor han hablado con Peter Thiel y le ha prestado su Palantir, ¿verdad? Su bola esa que tenía Saruman para ver el futuro y para ver dónde estaba Sauron y todo esto. Pues algo así tienen que tener, porque lanzan el producto justo en el momento adecuado cuando los ahorradores estadounidenses están desesperados para ver dónde meten el dinero, ¿no? Sin embargo, si uno se va a analizar la letra pequeña, aquí lo que tenemos es un sistema a caballo entre las divisas digitales de banca central y el dinero tradicional, fiat, con efectivo y con tarjeta, pero en el cual desaparece el efectivo, porque la configuración de la aplicación Wallet de Apple lo que permite es que tú vayas pagando con tu teléfono móvil, pero en ningún momento que uses el efectivo. Es más, en la letra pequeña del acuerdo anuncian que no se permitirá en ningún caso que usen efectivo. Entonces, por ejemplo, ya tenemos ese elemento fundamental que llevo diciendo aquí mucho tiempo, de que hay un interés globalista, podríamos decir, sobre todo en Occidente, para ir haciendo desaparecer el efectivo. En China no existe tanto porque en China prácticamente ya no se usa el efectivo en las grandes ciudades. Los early adopters, los chavales, pagan todo con los teléfonos móviles. Y luego hay otro segundo elemento, también de ingeniería social. En Estados Unidos siempre han sido muy reticentes a llevar DNIs, documentos nacionales de identidad, y el tema de la libertad se concibe de otra manera. El hecho de que tú tengas que estar identificado en todo momento y lugar es propio de un campo de concentración, ellos lo han tenido siempre muy claro. Pero este sistema requiere que la identidad se verifique. Entonces, la apertura de la cuenta de Apple Goldman estará sujeta a verificación de identidad con número de seguridad social o número de identificación fiscal, avanzando en ese proyecto que tiene Microsoft y que tienen otros muchos gigantes de Silicon Valley, amparados en el programa ID 2020, pueden ustedes buscar en internet, id2020.org, y que plantea pues un censo global a través de la identificación digital. Vamos a ese mundo y, como siempre he dicho, no va a haber ninguna ley que nos obligue a caminar por ese camino. No va a haber ninguna regulación que nos obligue. Lo que habrá será pánicos, se creará miedo, se generará terror y luego se ofrecerán soluciones. Y aquí tenemos un claro ejemplo de ello, José Antonio. En ese entorno, también el que se está moviendo el movimiento de la actualidad de los últimos días, BCE y gobiernos están mirando sobre todo a lo que sucede con banca mediana y pequeña. ¿Deberían estar preocupados los bancos pequeños y medianos? Bueno, los bancos pequeños y medianos los van a liquidar. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? He visto algunas informaciones, sobre todo esta mañana, que apuntaban que la Comisión Europea estaba protegiendo a los bancos medianos y pequeños. No, lo que está preparando es su desaparición. La Comisión Europea ha decidido aprovechar la quiebra, el rescate de Credit Suisse para avanzar en una consolidación del sector bancario, es decir, una reducción de entidades que ya llevaban mucho tiempo sobre la mesa y que no se ha terminado de producir porque no hay muchas fusiones transnacionales. Lo que quieren los reguladores es que desaparezcan prácticamente todos los bancos en cada uno de los países, que queden solo uno o dos y que luego se produzcan fusiones transnacionales. El Banco de España lleva mucho tiempo repitiendo esto, Luis de Guindos en el Banco Central Europeo lleva mucho tiempo diciéndolo, la última vez lo ha dicho hace unas horas. Entonces, con la excusa de la unión bancaria, que es otro de los grandes elementos que todavía queda pendiente, y la necesidad de un fondo de garantía de depósitos comunitario que proteja a todos por igual, que no haya un fondo de garantía en cada uno de los países, Bruselas ha presentado las líneas básicas de una reforma que está dirigida, insisto, a acabar con los bancos pequeños y medianos, porque va a crear un mecanismo que va a garantizar
de forma automática el flujo de los depósitos a los bancos grandes cuando estos pequeños tengan problemas de confianza. Se trataría de hacer un poco lo que ha pasado tras la quiebra de Silicon Valley Bank, pero con una normativa, con una regulación. Entonces, la idea es que cuando una determinada entidad, un banco, sufra pérdidas importantes, pueda asumirlas con su propio capital. Pero si esto no es posible y se produce una pérdida de confianza, que se traduzca en una fuga de depósitos, sea por la razón que sea, por ejemplo porque alguien sale en un periódico y dice que ese banco tiene problemas, como pasó en el caso de Popular, con la presidenta de la Junta Única de Resolución Bancaria, con Elke König, que yo creo que esta señora tendría que estar sentada en un banquillo, tendría que dar explicaciones, porque ella comunica en una entrevista además a una gran agencia estadounidense que el Popular tiene problemas generando luego la fuga de depósitos. Pero bueno, sea por la razón que sea, la gente decide retirar el dinero del banco, entonces que exista un mecanismo puente automático. Mecanismo puente es el término que ha empleado el comisario europeo, el comisario económico Dombrovskis. Un mecanismo puente que facilite la transferencia de todos los depósitos, los asegurados por el fondo de garantía, pero los no asegurados también, de un banco en quiebra a otro supuestamente sano. Fíjate lo grave que es esto, ¿eh? Se está vendiendo como algo bueno. ¿No? Yo si tuviera un banco, si fuera un gestor de un banco mediano pequeño, ahora mismo me estarían temblando las canillas. Y luego además contempla que se puedan utilizar los fondos de garantía de depósitos para financiar la resolución de los bancos en colapso que no cuenten con suficiente liquidez. Con lo cual, lo que haces es avanzar en un globalismo europeo, en una unión bancaria, en una unión del Fondo de Garantía de Depósitos para que haya un mayor control del sector financiero europeo y una vez que has acabado ya con la soberanía en plano monetario, porque evidentemente todos tenemos el euro, acabas con la soberanía fiscal a través de los mecanismos de ajuste y de las reglas fiscales y también acabas con la soberanía, entre comillas, de algunas entidades financieras que puedan tomar sus decisiones de forma independiente. Recordemos que los principales responsables de que se produzcan quiebras bancarias son los reguladores y los gestores de los propios bancos. Y que cuando ha habido algún problema en alguna entidad, se han hecho siempre las cosas muy mal, lo cual nos hace sospechar a algunos que se ha utilizado a determinados bancos cabezas de turco para generar unas ciertas sensaciones y, por lo tanto, poder aprobar luego reformas en el sentido de facilitar esa resolución de las entidades. Popular, Banco Popular es el caso más claro, pero hay otros muchos. Fíjate que después del Popular, luego en Italia sí se rescataron a los bancos. Cuando Popular no se le quiso rescatar, allí sí que se les rescató, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay movimientos en este sentido y cómo poco a poco nos van intentando convencer de la idea de que no puede haber más de 4, 5 o 6 bancos en toda Europa y para ello pues se están creando ahora mismo todas esas bases regulatorias, todos esos cimientos regulatorios que les permitan luego pues hacerlo de forma más sencilla, José Antonio. Un último punto, ¿cómo se puede interpretar, Lorenzo, esa caída de la demanda de electricidad y gas, bueno, ese desplome de la demanda en España? ¿Viene por el lado de la industria? ¿Estamos anticipando un movimiento de caída de la actividad ya? O tú sabes, llevamos ya mucho tiempo en esto, José Antonio, y la mayor parte de nuestros televidentes seguramente también, para saber que un hundimiento de la demanda de electricidad y gas, un hundimiento de la demanda energética, lo que marca es que estás en un entorno recesivo, de que hay problemas serios en la economía. El gobierno está sacando pecho, presenta los datos, dice que la demanda de electricidad y gas se desploma en España y saca pecho por unos datos que son preocupantes porque ilustran hasta qué punto se está destruyendo capacidad productiva en España como consecuencia fundamentalmente del incremento de los costes energéticos, aunque no solo, pero en este caso sí, ¿no? Entonces, sale el ministerio de Teresa Rivera, saca los datos, nos dicen que el desplome es aproximadamente de un 20% desde el pasado agosto y nos dicen que la razón de esta caída es que las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar el suministro han funcionado. Pero ¿esto qué broma de mal gusto es? La razón es mucho más sencilla. Industrias que utilizan el gas, que son electrointensivas, gas, electricidad para su actividad, acereras, cementeras, han estado trabajando a una menor capacidad porque no han podido tener todos sus hornos encendidos, porque no han podido apagarlos. Ha habido empresas que han tenido, de sus 2 hornos o 3 hornos, han tenido solo funcionando uno, sobre todo a principios del pasado invierno. Entonces aquí vamos otra vez a esta neolengua, esa de la que hablaba George Orwell en su libro 1984, que es que un concepto significa lo que significaba antes más su contrario. Entonces, ¿se hunde la demanda de electricidad? Es una gran noticia porque hemos ahorrado. No, señores, se hunde la demanda de electricidad es que nuestra economía se está yendo por el sumidero. Entonces presenta el informe la Secretaría de Energía, que es un insulto a la inteligencia, que es una gran tomadura de pelo, y nos dice que no, que cuidado, porque esto además se ha ido acompañado de una reducción en la factura de electricidad del consumidor medio de la tarifa regulada, que estaría en un 30%, nos dicen.
No, yo no sé, ¿esta gente en qué mundo vive? Es que basta con coger la factura de cualquier consumidor random, cojan cualquier consumidor al azar y verán que no está pagando un 30% menos. Cifras que son falsas. Se basan en cálculos que realiza el Ministerio basados en unas estimaciones creadas ad hoc para que salgan estos datos. Y el problema de las mentiras es que tienen las patas muy cortas y las familias y las empresas saben bien cuánto pagan en sus facturas, aunque el gobierno de turno intente convencernos de lo contrario. Ahora tenemos a Sánchez en estos momentos ahí en el Congreso diciendo que todo va estupendamente, que los que hacemos un análisis, pues como el que he podido hacer yo con respecto a los datos de la demanda energética, que somos unos profetas del apocalipsis, ha dicho. Dudo, si leyera más la Biblia a lo mejor no decía tantas barbaridades. Y luego dice que la reforma laboral y que la reforma de las pensiones se han sacado adelante con paz social. ¿Por qué hay paz social en España? Porque se ha comprado a los sindicatos. Por eso hay paz social en España. Por eso no hay manifestaciones, por eso no está pasando lo que está pasando en Francia. Porque se ha comprado a los sindicatos, porque se compra los terminales que se suelen utilizar, sobre todo cuando hay gobiernos del Partido Popular, entonces sí que salen los sindicatos a la calle. Pero bueno, en todo caso, se compra a los sindicatos para que haya esa paz social y para que exista, sobre todo de cara al exterior, esa sensación de que en España realmente la cosa va bien. Yo no sé si ellos se lo creen realmente. Empiezo a pensar que hay algún tipo de patología ahí. Sánchez a lo mejor se lo cree, pero Nadia Calviño me consta que no. Y por eso cada vez que la entrevistan y le preguntan sobre estas cosas, pues acaba balbuceando, porque no se puede defender lo indefendible, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Enseguida te cuento una cosa para el despegamos. A ver qué te parece lo que acabamos de conocer y cómo afecta. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Un abrazo igualmente. 10:34, un último aspecto